¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿No les gusta que le pregunten cómo están? ¿O sí les gusta? ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué bueno. Gracias a Dios porque lo tenemos a Él, ¿verdad? Decía un hombre llamado John Wesley. ¿Cuántos han escuchado hablar de él? ¿Sí? Este hombre decía, y lo mejor de todo es que tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Cuántos creen que es así? Venga lo que venga, tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice la palabra, ¿no? ¿Lo cree? Gracias a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermanos. Dios es bueno y hoy vamos a introducirnos a su palabra. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque el Señor resucitó? ¿Verdad? No se quedó en la tumba. Dice la Escritura que de los demás, de David, de Abraham, de Moisés, los patriarcas, todos, dice la Escritura, que vieron corrupción, su cuerpo se pudrió en la tumba. Los enterraron y su tumba permanece hasta el día de hoy. Pero del Señor no, dice que Él jamás vio corrupción. Eso significa que Él se levantó de entre los muertos. Está vivo, tenemos un Dios vivo y nosotros celebramos día a día un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que murió por nuestros pecados, pero dice la Escritura que resucitó para nuestra justificación. Y ahora, por medio de la fe en Él, nosotros podemos tener verdadera libertad. Y damos gracias a Dios por tan grande bondad, por tan grande amor. En Juan, capítulo 8, en el versículo 36, dice la Escritura: así que si el Hijo los libertare, o si el Hijo les da libertad, entonces serán verdaderamente libres. Vamos a tocar el tema número 3 de esta miniserie titulada Una nueva criatura. Hemos visto dos temas anteriores. El primer tema fue de naturaleza diferente, que todos los que hemos nacido en Cristo Jesús tenemos una naturaleza diferente, una naturaleza nueva. Nos ha Dios hecho participar de una naturaleza divina, de su naturaleza divina. Ya hablamos en relación a esto. Usted puede buscar el tema ahí en Facebook, en la página de Facebook. La semana pasada hablamos de que esta naturaleza no es una naturaleza cobarde, sino valiente para enfrentar todo lo que el Señor pone delante de nosotros, con la finalidad de que podamos ser perfeccionados para que podamos cumplir sus propósitos. Y el día de hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado criaturas libres. ¿Cuántos se consideran criaturas libres? Libres en Cristo. ¿Cómo estás viviendo, hermano y hermana? ¿En esclavitud o en la libertad de Cristo? ¿Cómo vives? Es algo que deberíamos de considerar en nuestro diario caminar. ¿Cómo estamos viviendo la vida diaria? ¿Esclavizados o libres en Cristo Jesús? Porque un aspecto de la obra que el Señor hace en la vida de aquellos que le han recibido, a los cuales también ha transformado, es hacerlo verdaderamente libre. Dios hace verdaderamente libres
a todos aquellos que le reciben, que creen en su nombre y que son transformados por Él. Y se requiere una verdadera libertad. Sin libertad no hay cristianismo, es la realidad. No puede haber un cristiano que continúe siendo esclavo del pecado, esclavo de sus concupiscencias. Eso no existe. Dios hace libres a todos aquellos que le han recibido. La obra de Cristo en la vida de una persona es de una naturaleza diferente a la de los hombres sin Él, sin Cristo. Por lo tanto, la libertad en Cristo es una libertad distinta a la que el mundo está acostumbrado. Una libertad que nos permite ser valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? Porque con el que tienes a un lado, a ver si es valiente. Dile, sé valiente y no te duermas. Una naturaleza que nos da la libertad de ser valientes, de ser atrevidos en las cosas que Dios nos demanda, pero que son en muchas ocasiones ofensivas para el mundo. Lo enseñamos la semana pasada, el cristianismo, el verdadero cristianismo avergüenza al mundo. Y en ocasiones el cristiano actúa de una forma en la que ofende a muchas otras personas, no precisamente porque en su corazón esté la ofensa, sino porque su manera de vivir en la libertad con la cual Cristo lo ha hecho libre va en contra de lo que el mundo considera que es bueno o malo. Son conceptos totalmente contrarios a lo que la palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, cuando nos comportamos honradamente, ya sea en nuestro trabajo o en cualquier lugar, y no tomamos más de lo que es justo, aun cuando nos llamen torpes, nos menosprecien o nos rechacen, eso ofende al mundo. Cuando tú no eres ladrón, ofende a un mundo que es ladrón. Cuando un hombre trata a su esposa con amor, ¿cuántos hombres están casados? Levante su mano. Cuando tú tratas a tu esposa con amor, ofende a aquellos que no tienen a Cristo. Y en consecuencia, ¿cómo te dicen? Mandilón. ¿Cuántos mandilones hay aquí? Solamente por el hecho de que tratas con amor y respeto a tu esposa, de la misma manera en la que Cristo te trata a ti, y como dice la Escritura, como coheredera de la gracia, o sea, del mismo valor que tú. Pero para el mundo esto es una torpeza, es una tontería, y eso ofende a otros hombres. Pero también cosas más difíciles como rechazar el homosexualismo. ¿Cuántos saben que el cristianismo no está de acuerdo con el homosexualismo? Que atenta contra los principios de diseño perfecto de Dios, marcado en su palabra. Cristianos que son cobardes están de acuerdo con el mundo, aun cuando estén en contra de Dios. Y solamente reflejan que siguen siendo esclavos de sus miedos. Pero nosotros como cristianos rechazamos totalmente el homosexualismo, rechazamos totalmente el aborto, aun cuando te llamen homofóbico o te amenacen con hacerte daño, eso no importa, porque eres una nueva criatura en Dios y ahora tienes la libertad para poder andar en las buenas obras que Dios te demanda como su hijo. La vida de Cristo ofendió a muchas personas, hasta que lo llevaron a la muerte. La vida de Juan el Bautista del mismo modo. Pero el tema de la libertad, hermanos, es todo un caso a lo largo de la historia de la humanidad, puesto que es una realidad que buscando la libertad los hombres han cometido todo tipo de crímenes y hechos atroces. En algún momento, en alguna ocasión, una mujer exclamó antes de ser asesinada en la guillotina. Se dice que habían puesto su cabeza en la guillotina y al levantar los ojos vio una estatua que simbolizaba la libertad y exclamó: ¡Oh libertad! ¿Qué crímenes son cometidos en tu nombre?
porque en el nombre de la libertad se han cometido muchos crímenes, hechos atroces. De este modo, muchos hombres cometen incluso asesinatos con la esperanza de ser libres, pero terminan siendo esclavos de sus propias injusticias. Mujeres que terminan por matar a sus maridos porque se cansaron de tanto golpe, de tanto insulto, y termina siendo esclava de su propia injusticia por haber tomado en su propia mano la vida de otro hombre. Ya lo dijo Santiago en Santiago 4, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Ustedes desean algo y no lo consiguen, dice la Nueva Biblia al Día. Entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios placeres. Placeres, hermanos, a los cuales el hombre está esclavizado y hace lo que esté en sus manos para poder satisfacer sus propios deseos. El rey David cayó en este tipo de conductas cuando quiso satisfacer un placer prohibido y terminó matando a un hombre inocente. Muchas cosas, mis hermanos, se hacen con motivaciones incorrectas. Muchas cosas se hacen con motivaciones incorrectas. Un ejemplo muy simple o muy sencillo sería el asistir a la iglesia. ¿Cuántos asisten a la iglesia de manera egoísta? Asisten a la iglesia solamente con propósitos superficiales, para satisfacer su culpa quizá, para calmar su conciencia, pero no se comprometen con la verdad del Evangelio, no se comprometen en verdad con Cristo Jesús, no muestran la verdadera libertad, no muestran lo que Cristo produce en los que son de Él, la cual nos capacita para dominar y no ser dominados ante los propios deseos o razonamientos. Existen y han existido grandes luchas por la libertad que han marcado la historia con grandes ríos de sangre en donde al final quizá logran su independencia, su libertad, pero se dan cuenta o nos damos cuenta que seguimos siendo esclavos y que toda la sangre derramada a través de los años y de las guerras fue totalmente en vano. Esclavos de nuestros propios deseos, pasiones, del egoísmo, esclavos de la envidia, de la pereza, esclavos de la avaricia, de la ambición, las cuales dominan al supuesto hombre libre y lo someten para vivir en la esclavitud del pecado. Es curioso, mis hermanos, ver que en los países que se presume de mayor libertad exista un mayor desenfreno. Los países que son admirados por su tecnología, por su industria, por su comercio, por su macroeconomía, son países que tienen un mayor índice de inmoralidad. Los países europeos como Francia, España, Alemania, o aquí en corto, Estados Unidos, en donde muchos van y buscan el sueño americano. Y al llegar allá se corrompen y corrompen la libertad que supuestamente tienen en Cristo Jesús y se esclavizan a sus propios deseos y pasiones. Yo conocí una muchachita con la cual crecimos en la vida cristiana entre los jóvenes. Aparentemente era muy piadosa y se fue a trabajar al extranjero, a un país europeo, y terminó por esclavizarse al mundo, y de una manera atroz, olvidándose totalmente de Cristo Jesús y de lo que Él había hecho por ella, de su obra redentora en la cruz. Otro ejemplo lo tenemos aquí en medio de nosotros, en México, nuestro amado país, un país libre y democrático, que incluso nuestros presidentes ya medio sexenio nos dan la oportunidad de quitarlos. Un país libre, pero de los más violentos y corruptos a nivel mundial.
Todo esto, mis hermanos, nos muestra la realidad de las cosas. Que aun cuando el hombre profese una plena libertad y aún la busque bajo su propio razonamiento, siempre va a vivir en la esclavitud de su naturaleza caída, hasta que se acerque con corazón sincero a Cristo Jesús, creyendo verdaderamente en su amor mostrado en la cruz, y entonces pueda ver y pueda experimentar por medio de Cristo ese cambio de naturaleza, esa nueva creación, una verdadera libertad. Pero mientras esto no suceda, el hombre vive en una naturaleza pecaminosa, heredada de generación en generación, y que la única forma en la cual el hombre puede salir de esta naturaleza es si el Hijo los libertare. Solo entonces, dice la Escritura, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano. ¿Sí sabían que le heredaron a sus hijos una naturaleza pecaminosa que los condena una eternidad en el infierno? ¿Sí sabían? ¿Sabían que tienen que trabajar para que ellos puedan experimentar la misma libertad que ahora quizá tú estás experimentando? Que se hereda la esclavitud del pecado, pero no se hereda la libertad en Cristo. Son cosas que tenemos que saber si es que verdaderamente queremos o hemos experimentado la libertad en Cristo. De este modo, mis hermanos, el derecho a la libertad que el mundo busca y de la cual tanto presume, esa libertad ha sido el detonante que abrió la puerta a las más grandes atrocidades y depravaciones que pudiéramos imaginar. Un ejemplo muy simple: cuando un joven o una joven expresa diciendo, déjame vivir mi vida. ¿Cuántos han dicho esto? ¿O cuántos le dijeron a sus papás, déjame vivir mi vida? O tengo derecho a hacer lo que quiero, o soy libre de tomar mis propias decisiones. Cuando una persona dice eso, mis hermanos, está a nada de cometer un grave error. Porque piensa que la libertad se basa en hacer lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Y eso no tiene nada que ver con la libertad. Eso tiene que ver con la esclavitud de tus pasiones y deseos. Pasiones y deseos que claman ardientemente para que los dejes sueltos y puedan hacer todo lo que quieren contigo. Está a punto de regarla, de quizá caer en la mayor desgracia que puede imaginar. Porque una persona que se expresa de esta manera, queriendo que la dejen libre o que lo dejen libre para hacer lo que quiere, no muestra sino que es esclavo de sus propios impulsos emocionales. Y es curioso porque cuando alguien dice eso es porque quiere que lo dejen hacer algo que sabe que está mal. Déjame vivir mi vida. Es que estás haciendo algo que está mal y no quieres que nadie te diga nada. Quieres que te dejen hacer lo que quieres, el desenfreno, el libertinaje. Otro dato interesante es que en los lugares donde se tiene mayor libertad cristiana son los lugares en donde hay mayor mediocridad en el cristianismo. Donde hay libertad cristiana, y me refiero a la libertad de profesar a Cristo Jesús, es donde el cristianismo es más mediocre. Estados Unidos, ¿sabías que era un país fundamentado en la palabra de Dios? Y es un país totalmente depravado, es donde para las jovencitas y los jovencitos la virginidad ya no vale absolutamente nada. La pureza, la castidad, ya son cosas de la antigüedad. México, hay libertad cristiana aquí en México. Ya lo hemos dicho, México, en donde casi, mis hermanos, el 90% de la población en México es cristiana. 90%. Estamos hablando de casi 100 millones de habitantes cristianos aquí en nuestro país. Pero
Un país que presenta una vida demasiado carente de la verdad de las Escrituras. Personas que viven como se les da la gana, en libertinajes. Donde hay mayor libertad cristiana, hay mayor mediocridad de cristianismo. Otros países en donde el cristianismo ha sido totalmente atacado, como los países orientales, es donde el cristianismo tiene una fuerza y una solidez impresionante, semejante al cristianismo del primer siglo. Era curioso cómo en China, en su momento, cuando se levantaron los cristianos, se levantó un emperador que no quería el cristianismo y que lo prohibió, y comenzaron a encarcelar a todos los que profesaban la fe en Cristo Jesús, pensando este hombre que iba a acabar con el pensamiento cristiano, con la vida cristiana, y para su sorpresa se multiplicó de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque el cristianismo, el verdadero cristianismo, se muestra cuando tienes la libertad de hacer lo que agrada a Dios, lo que agrada a Cristo, aun cuando todo esté en contra tuya. Sin Cristo, mis hermanos, solamente puede haber esclavitud. Sin Cristo solamente puede haber esclavitud. El principio es este: cuando no se es verdaderamente libre, entonces se es verdaderamente esclavo. No hay medios esclavos, no hay medios libres. O eres libre en Cristo o eres esclavo del pecado. Y entendemos pues que no hay verdadera libertad sin Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo entero, mis hermanos, le guste o no le guste, está sujeto a Dios. Somos su creación, somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Y esto incluye la libertad. Es decir, que fuimos hechos seres libres por causa de haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero fue el propio hombre quien corrompió esta libertad con su desobediencia, al sujetar su voluntad al deseo implantado por Satanás de querer ser como Dios. ¿Cuántos quieren ser como Dios? En ese sentido, queremos ser como Cristo en cuanto a su carácter. Pero no queremos ser Jehová Junior, ¿verdad? ¿Algún Jehová Junior aquí? ¿Alguien que quiera ser pequeño Dios? El hombre sujetó su voluntad al deseo que le implantó Satanás de querer ser como Dios. Pero es Dios quien por medio de Cristo Jesús restaura nuestra condición. Cuando tomamos la decisión de entregarle nuestras vidas, creyendo de verdad en su obra en la cruz, el pago de nuestros pecados, la justificación de nuestra culpa. Fue entonces, mis hermanos, esa sensación, ese pensamiento impulsivo de ser independientes de Dios, lo que provocó la esclavitud espiritual en la cual el mundo ahora está sumergido. El mismo pensamiento que mantiene a los hombres apartados de Dios, ajenos a su voluntad, engañados por su propio corazón acerca de una supuesta libertad y rechazando la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Un pensamiento de no querer rendirle cuentas a nadie, de querer hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Eso es lo que mantiene a los hombres en la esclavitud, en el engaño de su propio corazón, condenados a pasar una eternidad en el infierno por el simple hecho de querer ser como Dios. Porque Dios no le rinde cuentas a nadie. ¿Cuántos saben estos? Él es el soberano, el todopoderoso, el que está sobre todo y sobre todos. Y no necesita rendirle cuentas a nadie. Y el hombre quiere vivir de esta manera. Y al quererlo hacer se esclaviza. Piensa que puede llegar en algún momento a ser Dios. Y lo único que llega a ser es un esclavo. Un esclavo del pecado. Satanás
implantando este mismo pensamiento hasta el día de hoy, mantiene esclavos a los hombres. Todos los días, a todas horas, sin descanso, alrededor del mundo, Satanás sigue implantando el mismo pensamiento en el corazón de las personas. Le susurra diciendo: Dios es tan bueno que incluso es capaz de pasar por alto su justicia y de todas maneras te va a salvar. Lo cual es una mentira, es un engaño. No necesitas a Cristo para ser libre. Lo que necesitas es seguir tu propio corazón. Es el mismo pensamiento que siguen plantando desde que fueron creados Adán y Eva. Y trabaja incansablemente todos los días a través de los medios de comunicación, a través de las personas, a través de los deleites de este mundo. Todo te apunta a que puedes ser libre sin Cristo. Y mi hermano, eso es una mentira. Sin Cristo no hay sino esclavitud. Esta era la condición de los judíos, la cual no entendían. Y ellos creían que podían ser libres sin la necesidad de reconocer a Cristo Jesús como el Señor. En Juan capítulo 8, versículo 30, el contexto del pasaje que leímos, dice que estaba hablando Jesús estas cosas y muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y ojo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero para conocer la verdad, mis hermanos, tienes que rendir tu vida y tu corazón a Dios. Los invitamos a escuchar las enseñanzas de los miércoles, aprendiendo en parábolas, porque a través de esta serie Dios nos va a mostrar cómo es la vida en su reino, cómo es la verdadera vida del cristiano, según las ordenanzas de Dios. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, entonces serán verdaderamente libres. ¿Qué nos está diciendo en cuanto a la condición de los judíos? En primer lugar, muchos decían creer en Él. Así como hoy, 90% de la población mundial cree en Cristo Jesús. Muchos dicen creer en Jesús. Pero escúchame bien, eso no los hacía libres. El decir que crees en Cristo Jesús no te hace libre. El mundo dice que cree en Cristo Jesús, pero de nada sirve confesar su nombre si nuestro corazón es incrédulo. De nada sirve decir creo en Cristo Jesús, soy libre, nunca he sido esclavo, si al fin y al cabo te esclavizas a tus propias pasiones y deseos, si te esclavizas a tus propios miedos, si te esclavizas a tu propia vanidad. Si no puedes encontrar esperanza en Cristo Jesús, entonces ¿de qué sirve, mis hermanos, confesar que creemos en Él? Seguimos siendo esclavos. Muchos decían creer en Él. Muchos decían seguir a Jesús. Pero el que siguieran a Jesús tampoco los hacía libres, porque los seguían de una manera equivocada, de una manera errónea. No es simplemente seguir a Jesús, no es simplemente asistir a la iglesia, es permanecer en Jesús. Es permanecer en su enseñanza, es permanecer en su palabra, es vivir su palabra. De nada sirve venir a la iglesia si no estamos viviendo como iglesia. Muchos creían también conocer la verdad. El pueblo judío creía que conocía la verdad, tenía la palabra de Dios. Pero tampoco esa verdad o su verdad los había hecho libres. Seguían siendo esclavos. Si nuestra supuesta verdad, hermanos, no va de acuerdo a la palabra de Dios, no importa cuánto la confesemos, no importa cuánto nos aferremos a ella,
eso no va a producir nada en tu corazón. Lo que produce en tu corazón es la verdad de la palabra. El Señor dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que puede producir en el corazón de una persona la santidad que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos, en su pueblo. Aquella iglesia sin mancha, sin contaminación, arruga o cosa semejante por la cual viene y con la cual se va a casar. Si tu verdad no te está llevando a la santidad, entonces es posible que no sea la verdad de la palabra. Y no importa cuánto te aferres a ella, porque hay muchos que dicen, con que te dé paz, con que tengas paz. No es cierto, mis hermanos. Yo conozco muchas personas que tienen paz o que dicen confesar paz sin creer en Cristo Jesús. La verdadera paz viene de una verdadera libertad, y sin libertad, entonces no hay paz en el corazón. También muchos creían ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, decían el pueblo judío, somos hijos de Abraham. Pero esa supuesta fe no los hacía libres tampoco. El ser descendientes de Abraham no los hacía libres. No es correcto decirnos hijos de Dios y ofendernos por la palabra de Dios. ¡Qué incongruencia! ¿Cómo sentirías tú cuando tu hijo se ofende porque tú lo amas? Sentirías feo en tu corazón, ¿no? Como Pablo cuando amaba a los corintios y los corintios lo rechazaban. Pero no es correcto decir somos hijos de Dios y que la palabra se nos hable, se nos enseñe a fin de corregir, de enseñar, de redarguir, de instruir conforme al propósito de la misma palabra y ofendernos. ¿Qué es lo que pasó con los judíos? Conocerán la verdad, les dijo el Señor, y serán verdaderamente libres. Y se ofendieron. El Señor les estaba dando la respuesta a la verdadera libertad, y ellos, en lugar de tomarla, aprender y vivirla, se ofendieron. Muchos hombres actúan de esa manera. Vienen cargados de problemas, vienen cargados de emociones, vienen cargados de tantas cosas, insultos, ofensas. El mundo los ha pateado. Vienen a la iglesia, la palabra de Dios les da la respuesta y se ofenden. Yo recuerdo cuando salíamos a predicar a los camiones. En los camiones es muy padre predicar, hermanos, porque ahí ves de cerca que nadie te hace caso. Tú estás predicando y tienes a todos sentaditos ahí y nadie se puede bajar. Agarras el camión que va más lejos o qué, y comienzas a predicarle y la gente no hace caso. Está cada quien metido. Sí, hay uno que otro que te quiere dar dinero, obviamente no se lo recibes, ¿verdad? Pero hay gente que ni te hace caso y se siente feo. Estás predicándole y la persona va así con su cara pálida de que está sufriendo, ves una vida totalmente deshecha, ves, y es como si dijeran en su propio corazón: tengo demasiados problemas como para ponerle atención a Dios, ignorando que es precisamente por eso que tienen una vida completamente desordenada. Porque han ignorado a Dios. Porque su supuesta verdad, esa verdad que confiesan y a la que se aferran, no los ha podido hacer libres. Los ha esclavizado cada vez más y los ha cansado tanto que están al punto del colapso. Ignoran las hermosas palabras del Señor Jesucristo: vengan a mí si están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. No tengo tiempo, discúlpame. Y se van con su carga año tras año, generación tras generación, ignorando la verdadera libertad en Cristo Jesús. Si tú eres hijo de Dios, mi hermano y mi hermana, no te ofendas por la palabra. Recibe la palabra y deja que la palabra obre
en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, que transforme, que experimentes, que aquello que te tenía con un pie en el cuello pueda ser quitado por Cristo Jesús y puedas entonces respirar libremente. Hazle así, fuerte, que se escuche. No, si estás respirando, a ver, ponle el dedo así a un lado a ver si está muerto. Se siente rico respirar así. No sé cuántos de ustedes se han estado ahogando o ha pasado en algún momento que están debajo del agua y no pueden respirar y salen y... A mí me ha pasado. Y mientras no puedes respirar se siente horrible. Y cuando sales, esa desesperación se vuelve paz y tranquilidad. Así es el hombre que se acerca a Dios. Cuando los problemas lo tienen hasta aquí, verdaderamente decide creer en Cristo Jesús, acudir a su palabra y entonces experimenta la libertad que Cristo nos da, la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. En ese tiempo muchos se sentían que eran libres. Pero aún, mis hermanos, sentir que somos libres no nos hace verdaderamente libres. Yo puedo sentir que soy libre. México piensa que es libre, se siente un país libre. Y la realidad es que no hay libertad. El pueblo de Israel se sentía libre y hasta mentiroso era, porque decía: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y si tú lees el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, te vas a dar cuenta cómo su vida de generación tras generación fue de esclavitud. Siempre vivía en esclavitud. Es como aquella mujer que se agarra un esposo golpeador, lo deja y se busca otro golpeador. Y lo deja y se busca otro y ya va por 5 golpeadores que pasa. Está esclavizada a una forma de vida que le ha causado tanta pena, y sí las hay, También hombres, para que no se sientan mal. Hombres que se buscan mujeres golpeadoras. Pero el Señor Jesucristo, mis hermanos, nos revela una máxima de la vida real de los hombres, la cual es necesario siempre recordar, de modo que cada vez que seamos tentados a caer en esta condición, reflexionemos y nos confirmemos en la nueva criatura que Dios ha hecho. ¿Saben cuál es esa máxima? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es una revelación tan grande, mis hermanos, que ni aun los mismos judíos, con la palabra de Dios en sus manos, podían entender. Se habían sentido libres, pero manifestaban la maldad de su corazón porque querían matar a Jesús. Y aún con pensamientos de asesinato creían que eran libres. Aún con pensamientos de muerte, de abuso hacia otras personas, creían que eran libres. Y Jesús les revela lo más grande que puede entender un hombre. Algo que si el hombre lo llega a entender, entonces, como le dijo aquel otro hombre que quería tentarle, no estás lejos del reino de los cielos. Cuando una persona entiende esta máxima de que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, entonces se entiende también que necesita ser liberado de la esclavitud del pecado. Y está a punto de ser hecho una nueva criatura, de hacerse coheredero juntamente con Cristo y recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para sus hijos. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? No se puede querer las bendiciones de Dios y mantenerse en la esclavitud. Es como querer tener un buen matrimonio, pero no querer que tu marido te deje de pegar. ¿Cómo dice aquella mujer? Pégame, pero no me dejes, ¿verdad? Pégame, pero no me dejes. Y quiero un buen matrimonio. Eso es querer las bendiciones de Dios, la vida en Cristo, pero mantenernos esclavizados en las cosas de este mundo. No hay congruencia en ello. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto es algo de la vida real, mis hermanos. No son cuentos de hadas.
Si tú quieres en algún momento afirmar tu condición, tu nueva naturaleza en Cristo, cuando estás tentado a caer en una condición de esclavitud, entonces recuerda que si tú cometes pecado, te conviertes en esclavo del pecado. Y la palabra clave está en hace, todo aquel que hace pecado. Una palabra griega que significa expresar con acto los pensamientos y los sentimientos. En este caso, pensamientos y sentimientos pecaminosos. Todo aquel que con sus actos, con su forma de actuar, expresa o hace claro lo que hay en su corazón y en sus pensamientos y sentimientos pecaminosos, entonces revela que es esclavo del pecado. Si una persona constantemente está pensando en pornografía, es esclavo de la pornografía. ¿Sí o no? Es simple de entender, ¿verdad? Si alguien con sus actos expresa pensamientos y sentimientos de avaricia, entonces es esclavo de la avaricia. Es simple, no puedo decir soy libre en Cristo Jesús y con mi vida, con mi forma de pensar y con mi forma de sentir, expresar que todavía estoy sujeto a las cosas de este mundo. No se puede. Esta palabra hacer también se habla en un sentido de fabricar, manufacturar, es decir, ser una máquina de hacer pecados. Todo aquel que fabrica pecado es esclavo del pecado. Alguien que fabrica constantemente maldiciones en su boca, entonces es esclavo del pecado. También habla de construir o producir cualquier cosa que tenga que ver con el pecado. Todo aquel que construya una vida de pecado, lógicamente es esclavo del pecado. Los escribas y fariseos habían construido todas estas cosas. Habían fabricado mandamientos sin fin, sin número, a causa de tener a los hombres sometidos, sujetos a sus propias leyes y pensamientos. De modo que el Señor Jesucristo les dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus propias tradiciones. Y es lo que pasa el día de hoy. Por tradiciones nacidas de un corazón corrupto, ajeno a la palabra de Dios, esclavizan a los hombres e invalidan la palabra, invalidan el mandamiento de Dios. ¿Cuánto de eso no hay en la religión católica romana, la religión tradicional? Mandamientos de hombres que esclavizan a los hombres, los sujetan a vivir como ellos quieren. Y son una máquina de fabricar pecados. A los judíos el Señor les dijo: ustedes trabajan mucho por hacer un adepto al judaísmo, pero una vez que lo han ingresado a la religión judía, entonces lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Palabras duras que nos tienen que hacer entender lo delicado que es pretender vivir en la esclavitud, pretender vivir en la libertad de Cristo, pero que nuestros pensamientos, nuestras acciones expresen que somos esclavos del pecado. Una persona que no ha sido libertada por Cristo es una persona que se deja dominar por sus pensamientos y sentimientos. Es una persona demasiado emocional. Siempre sus emociones le están causando problemas en su matrimonio, con sus hijos, con los vecinos, con los amigos, en el trabajo. Sus emociones siempre lo esclavizan y le causan problemas. ¿A cuántos les gustan los problemas? Levante su mano. ¿Les gustan los problemas? Para ahorita aventarle 2, 3 que traigo ahí. A veces el hombre se echa problemas gratis. Problemas que no tienen nada que ver con la vida real, pero que sus pensamientos y sentimientos lo llevan cautivo. Y pasan toda una semana llorando
Porque la otra vez vi a dos hermanos que estaban hablando y lo voltearon a ver y estaban hablando de él. Yo sé que estaban hablando de mí. Cuando la realidad es que estaban hablando de la Semana Santa, de algo que no tiene nada que ver con tu vida. Pero te dejas dominar por tus pensamientos, tus sentimientos. Y en ocasiones pensamientos y sentimientos que van en contra del Señor. Van en contra de la palabra y son acciones declaradas en contra de la palabra de Dios, pero sin en cambio no les importa y siguen dejando que se domine, como aquel que se deja dominar por la ira, aun cuando la palabra de Dios dice que no te dejes dominar por la ira, porque te va a llevar al pecado, y que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, para que no des lugar al diablo. Y el hombre que se deja dominar por esto dice: no me importa, no le voy a hablar. Y te estás dejando dominar. Estás manifestando que eres débil, esclavo del pecado. Porque ¿qué? ¿Acaso Cristo no te dio la libertad para decirle no a la ira? ¿Para decirle no a la lujuria? ¿Para decirle no a la ambición? ¿A la avaricia? Cristo nos hizo libres y esa libertad tiene que notarse. Una persona que es completamente insensible al carácter de Cristo es una persona que se deja dominar muy fácilmente por sus pensamientos y sentimientos. Un carácter que Dios demanda de nosotros como sus hijos, al cual debemos de estar atentos. Pero si le das mayor énfasis a tus emociones y sentimientos, vas a esclavizarte de esos sentimientos y esos pensamientos. No te vas a dar cuenta de tu actuar. No lo vas a percibir. O si lo percibes, lo vas a percibir como tolerable, como bueno delante del Señor. Y vas a pensar que Dios lo va a pasar por alto. Sí, estoy muy enojado y no me importa y ya le grité y le dije malas palabras, pero Dios sabe por qué lo hice. Y vas a pensar que es tolerable delante de Dios. Te estás dejando esclavizar. Es el mismo pensamiento que Satanás implantó en Adán y en Eva. No pasa nada. Tú no tienes que rendirle cuentas a Dios. Dios no está pasando lo que tú estás pasando. Son pensamientos que no tienen que tener lugar en el corazón del hombre cristiano, de esa nueva criatura, esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Cuántos han escuchado aquella frase? Construyó su imperio a base de mentiras. ¿Sí lo han escuchado? De hombres que son poderosos en la tierra. Una vez dijo una persona: detrás de toda gran fortuna siempre va a haber un gran delito. Personas que construyeron sus imperios a base de mentiras, a base de fraudes, a base de abusos, y piensan que son poderosos porque tienen muchas cosas, y son los más esclavos que cualquier otra persona. Instrumentos de Satanás para causar cada vez más daño a los hijos de Dios o a los hombres creados a su imagen y semejanza. O en otras palabras, son títeres de Satanás y se sienten poderosos, pero son esclavos, son títeres que el diablo utiliza simplemente para dañar a otros hombres. En relación a esto, Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 7 al 9: hijitos, búsquelo, 1 Juan 3, 7 al 9. Hijitos, ¿cuántos son hijitos aquí? Más una, allá 2, 3, 4. ¿Se ofendieron porque les dijo el apóstol Juan hijitos? O como mi hija,
cuando le dices bebé. Yo ya no soy una bebé, te acabo de cumplir 2 años. Se ofende cuando le digo bebé. Al contrario, debe de ser algo que cause, esta palabra es para mí. Soy hijito de Dios. Hijitos, nadie los engañe. ¿Y nadie es quién? Nadie. Y la única manera en la que nos vamos a mantener seguros ante el engaño es apegados a la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, levante su Biblia. ¿La lee o nada más la trae y aquí la mantiene cerrada? Porque les proyectan los versículos ahí. ¿Y qué tal si aquellos proyectaron algo que no es? Como los de Berea. A ver si realmente está escrito. La única manera en la que no vamos a ser engañados, hermanos, es por la palabra. Dijo, nadie los engañe, es decir, nadie les venda la idea de algo que no es verdadero, por más bien que suene, por más bonito que suene, por más apetecible que suene. Satanás le vendió la idea a Eva y Eva lo vio apetecible, codiciable para alcanzar la sabiduría. Le vendió esa idea y fue engañada. Que nadie te venda la idea de algo que no es verdadero. Tú tienes que asegurarte que la forma en la que estás viviendo, la forma en la que estás actuando, va acorde a la palabra de Dios. Y si no va acorde a la palabra de Dios, deséchalo. No te esclavices a ese tipo de pensamiento, a esas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque Satanás habla tan bonito, hermano, que es capaz de engañarte si tú no estás con tu mirada puesta en Cristo Jesús. Si tú no tienes tu corazón puesto en la palabra, y créeme que tú no eres más fuerte que Satanás. El único que pudo vencer a Satanás fue Cristo Jesús. Ninguna otra persona va a vencer a Satanás sino Jesucristo. Y si Jesucristo no está en ti, entonces Satanás te va a zarandear como a trigo. ¿Y qué tiene? También lo hizo con Pedro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Que te zarandee como a trigo entonces. Nadie los engañe, nadie les venda la idea de algo que no es verdadero. El que hace justicia, ¿qué es? Justo. Pero aquel que te quiere engañar pues haces injusticias, pero pues todos pecamos. Sí, son mentiras, pero ¿tú crees que aquel no miente? Tú lo ves con ojos azules y güerito y todo, pero también echa sus mentiras. Aquel se parece a San Martín de Porras, pero no es ningún santo. Entonces no pasa nada, tú sigues siendo justo, aunque no vivas justamente, aunque vivas haciendo injusticias, no pasa nada, aunque sigas robando, sigas mintiendo, sigas haciendo toda clase de perversidades, tú sigues siendo justo. No, nadie los engaña, hermanos. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado, usted dígalo porque a mí me da miedo. ¿Qué dice? Otra vez. El que practica el pecado es del diablo. Que nadie te engañe. Es sencillo y fácil de leer. Pero inmediatamente entra el pensamiento. No, es que como son traducciones ahí le exageraron. No, pues todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos somos hijos de Dios, vamos a ir al cielo? ¿Todos somos hijos de Dios, nos vamos a ir al cielo? No, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo a los fariseos. Nadie los engaña, hermanos. Hijos de Dios son los que han sido libertados por Dios. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y el ser verdaderamente libres es un sinónimo de ser verdaderamente hijos. Y el hijo permanece para siempre en la casa, el esclavo no. Ojo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer en tu vida las obras del diablo, para deshacer en mi vida las obras del diablo. Esas obras que nos identificaban con Él, porque Él es pecador, mentiroso, padre de mentira, homicida. Pero Cristo tiene que deshacer ese tipo de obras de tu vida, de tu corazón, porque te ha hecho libre de la esclavitud del pecado, la esclavitud del diablo, el cual te tenía sujeto por temor a la muerte, dice la Escritura. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y la palabra practicar habla precisamente de lo mismo que la palabra hacer, es decir, fabricar o manufacturar constantemente algo. El que fabrica pecados es del diablo, pero el que es nacido de Dios no fabrica pecados. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, pero no fabricas pecados. No puedes pasar la vida fabricando mentiras, fabricando idolatría, fabricando cosas que no agradan a Dios y pensar que hay libertad en Cristo Jesús en tu vida. Porque es claro el apóstol Juan, o el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Juan. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Por lo tanto, nadie los engañe. Nadie les venda la idea de algo que no es verdadero, por más bonito que suene. Voltea con el que tienes a un lado y dile: nadie te engañe. Que nadie te engañe. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. Sin Cristo solo hay sin Cristo solamente hay esclavitud, pero con Cristo solo hay libertad. Caso contrario, alguien que no tiene a Cristo seguramente es esclavo. Alguien que sí tiene a Cristo seguramente es libre. Jesucristo nos estaba enseñando que la libertad no depende de una vida religiosa, como lo pensaba el pueblo judío. Pensaba que su religión era la correcta. ¿A cuántos les han dicho: ¿por qué tu religión es la verdadera? ¿Sí les han dicho? ¿O cuál es la religión verdadera? Pues tú dile: no hay religión verdadera, porque la religión es hecha por los hombres, el intento del hombre por acercarse a Dios, lo cual jamás va a ser posible. Es lo que estaba enseñando Jesucristo. La libertad no depende de una religión, de una vida religiosa. No depende de lo que hacemos bajo nuestro propio razonamiento para tratar de ganar el favor de Dios, sino del Señor Jesucristo, lo que Él hizo a fin de acercarnos al Padre. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No dice que el hombre estaba en Cristo reconciliando consigo a Dios. Lo que el Señor Jesucristo hizo es lo que verdaderamente nos importa y es lo que verdaderamente nos da la vida, no la religiosidad, no una vida religiosa, sino el conocimiento de la verdad llevado a la práctica. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra. Eso es lo que nos hace verdaderamente libres, el conocimiento de la verdad llevado a la práctica, en una permanencia, en una perseverancia hasta el fin. Es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer con cada uno de los hombres. En Lucas capítulo 4, versículo 18, habló acerca de una profecía de Isaías, acerca de él mismo, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Porque la condición general del hombre es estar en esclavitud. El hombre nace siendo esclavo del pecado. Así lo dijo el rey David en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. La condición general del hombre es de esclavitud. Estamos cautivos por nuestra naturaleza caída, una naturaleza inclinada a la desobediencia, a la opresión.
Y siempre el hombre trata de esclavizar a otros, de enseñorearse de otros. Pero el Señor Jesucristo, mis hermanos, pagó por nuestra libertad en la cruz del Calvario. De modo que ahora la libertad que podemos gozar es única y exclusivamente si estamos en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que donde está el Espíritu de Cristo no puede haber esclavitud. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No puede haber esclavitud donde está el Señor. Por lo tanto, no hay ninguna persona que haya sido libertada del pecado, libertada por causa de Cristo, que diga no puedo dejar esto o dejar aquello. Tanta gente que vive oprimida por el miedo y dice que no puede salir de eso. No, yo era cristiano, pero las drogas me mataron, me agarraron y me... No, es que no eras cristiano. No eras libre, las drogas te esclavizaron. Si alguno es vencido, dijo el apóstol Pedro, se vuelve esclavo de aquello que lo venció. Porque en Cristo tenemos la libertad para poder hacer la voluntad de Dios. Los Gálatas también se encontraban en una condición en la que estaban a punto de caer de la libertad que Dios les había dado. En Gálatas capítulo 5 versículo 1, el Señor les habla a través de Pablo y dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y la palabra firmes significa inamovibles. No se muevan de esa libertad. Y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estén pues firmes. La palabra libertad es la palabra eleuteria, que significa un acto completo y pleno de libertad, que es instantáneo y que fue hecho una sola vez y para siempre. Cristo te hace libre una sola vez y para siempre. No es que te hace libre y vuelves a ser esclavo, y te hace libre otra vez y vuelves a ser esclavo. Y así pasas durante toda tu vida entre la libertad y la esclavitud, entre la libertad de Cristo y la esclavitud del mundo. Y ahí está peleando Cristo Jesús todos los días contra la esclavitud que el mundo te está ofreciendo. No, dice, estén firmes en aquella libertad, aquel acto completo, pleno, instantáneo que Cristo hizo por ustedes una sola vez y para siempre. No para llevarnos a otra forma de esclavitud, porque algunos salen del mundo, pero se esclavizan en la religión. Salen del mundo de las drogas, salen de a lo mejor de los bailes, salen de la pornografía y vienen y se esclavizan también a la religiosidad. Ya son esclavos, pero de otra forma. Son esclavos más light, sin tantas calorías. No, mi hermano, la libertad de Cristo no es para llevarnos a otra forma de esclavitud. Cristo nos liberó de aquello en lo que habíamos nacido para no ser ya más esclavos de nadie, de nada, sino someternos voluntariamente a Cristo Jesús como sus siervos. El problema de los Gálatas, mis hermanos, era que habían recibido el Evangelio, habían creído en la salvación por medio de la fe a través de la obra de Cristo Jesús, la habían abrazado, habían entendido las profecías del Antiguo Testamento, les habían explicado claramente por qué Cristo Jesús era aquel que había de venir, y los Gálatas lo aceptaron. De modo que dejaron de confiar en sí mismos y en lo que ellos hacían. Dejaron de confiar en los ritos y en las tradiciones que la ley demandaba y que eran solamente sombra y figura del que había de venir, es decir, de Cristo Jesús. Pero llegó un punto en el que estos hombres dijeron: no, se me hace tan fácil que nomás salvos por creer. Y comenzaron a querer a judaizar nuevamente. Que comenzaron a creer que era necesario la circuncisión para ser salvo.
Comenzaron a creer que era necesario guardar los días, los meses, los años, ofrecer corderos, todo lo que hacían en el antiguo pacto, y de esa manera estaban menospreciando la gracia de Dios. Esa gracia que los llevaba a la salvación por medio de la fe. De modo que les dijo, de la gracia han caído todos los que se quieren justificar por medio de la ley. Todos los que quieren ser salvos, todos los que quieren ser libres por medio de la ley, han desechado la gracia de Dios. Y así está el mundo. Queriendo ser salvo por sus propios méritos, se esclaviza cada vez más a esos actos que hacen para ser salvos. Porque si no los hacen, ¿qué cree que sienten? Que ya se fueron al infierno. Y si no haces esto, te vas a ir al infierno. Y si no haces aquello, te vas a ir al infierno. Y se esclavizan a querer cada vez más hacer cosas buenas para ganarse el cielo. Cuando el cielo no lo podemos ganar, Cristo nos regala el cielo. Cuando creemos en la obra redentora de Cristo Jesús, es un regalo de parte de Dios, es un don de gracia, inmerecido, pero que Dios le plació darnos y Él pagar por esa salvación. Por Dios. ¿Cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? O sea, Dios les está ofreciendo una salvación incomparable, inigualable, y ustedes quieren agarrar esta para ser salvos, lo poco. Dios les ofrece un edificio en el cielo y ustedes quieren una casita de paja en la tierra. ¿Cómo es que se vuelven a esclavizar a los pobres y débiles rudimentos, cosas que no traen salvación? Dice, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Y luego se agüita y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tanto tiempo invertido para que me salgan con que la salvación es por las obras. Tanto tiempo invertido, tantas cosas que sufrí para enseñarles el verdadero evangelio, para ponerles la verdad, la cual supuestamente yo había creído que habían recibido, y ahora me salen con que quieren volverse atrás. Es como aquellos que conocen la palabra de Dios y después se vuelven otra vez al catolicismo romano. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo. Comienzan a creer en cosas que van totalmente ajenas a la palabra del Señor. Se vuelven a esclavizar.
Un poco de levadura, dijo el apóstol Pablo, leuda toda la masa. Porque a vosotros, hermanos, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, Gálatas 5:13. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien que es libre en Cristo puede acudir a cumplir con el mandamiento, mi hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre rechaza la libertad que Cristo le da y se esclaviza a tradiciones, se esclaviza a deseos, a pasiones, a miedos. Cosas que no tienen que ver con la libertad en Cristo. Porque la nueva criatura que Dios ha hecho en cada uno de los que hemos creído en Él, la ha hecho totalmente libre, a fin de que en esta libertad podamos adorar a Dios y servirle de manera voluntaria, no por miedo. Algunos vienen a la iglesia por miedo, porque si sienten que si faltan les va a ir mal en su trabajo. Estás esclavizado a tus propios deseos y pasiones, a tus propios pensamientos. La bendición de Cristo la tenemos por ser hijos suyos, pero como hijos ahora tenemos que vivir para Él, porque entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. No hacemos las cosas por miedo a que nos vaya mal con Cristo Jesús. Es que si no lo hago, Cristo me va a castigar. No, mi hermano, obviamente Cristo disciplina, el Padre disciplina, pero no hacemos las cosas para que nos vaya bien supuestamente en Cristo Jesús. Las hacemos por amor, porque nos ha libertado y ahora podemos adorarle y servirle de manera voluntaria, entendiendo su amor, entendiendo su poder, su misericordia, su gracia. Así enseñó también Pablo a los Colosenses en el capítulo 2 del versículo 16 en adelante. Por tanto, les dijo: nadie los juzgue, porque ustedes ya son libres en Cristo. Ahora el único que puede juzgarnos es Dios por medio de su palabra. Y si alguien llega y te dice: no, es que tú estás mal, te tiene que comprobar con la palabra por qué estás mal. Es que te están lavando el coco con cosas que no son correctas. Bueno, tú tienes que ver en la palabra si lo que estás aprendiendo es correcto o no es correcto. De otro modo vas a caer en esclavitud de pensamientos de hombres. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, como ahora en Semana Santa. No, es que eres un pecador porque estás comiendo carne. Y más los que la venden, ¿no? Estás llevando al infierno a todos. Bueno, enséñame en dónde Dios me va a juzgar por ese hecho. ¿Dónde dice en su palabra que yo haciendo eso desagrado a Dios? ¿No será más bien que tú estás esclavizado a tus propios razonamientos y a tus propios miedos? Y quieres por medio de ese hecho ganar el cielo, el cual nunca vas a poder ganar. Nadie los juzgue con comida, bebida, o en cuanto a los días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Si no guardas el sábado, no eres hijo de Dios. ¿Dónde dice eso, mi hermano? ¿Cuándo Dios habló de esa forma? ¿Cuándo condenó Cristo a los cristianos por no guardar el sábado? Que nadie te juzgue, porque todo esto, todo lo que hablaba la ley en cuanto a lo ceremonial, a los ritos, era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. En Cristo se cumple la ley. Y venido Cristo, ya no es necesario guardar los ritos, la ceremonia, los sacrificios, porque Cristo ya hizo todo perfecto una sola vez y para siempre a los que hemos sido santificados en Él. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes o ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Es decir, pura cosa supersticiosa. ¿Por qué
son supersticiosos en cuanto a las cosas del mundo? Si se supone que ya han muerto con Cristo y han resucitado a una nueva creación. ¿Por qué tienen miedo cuando les echan brujería? Es que me están haciendo brujería. ¿Por qué tienes miedo a ese tipo de cosas? Y te esclavizas a querer poner algo en tu casa, romerito y no sé cuánta cosa más para que no te caiga la brujería. Y te compras un chihuahua porque los chihuahuas les cae la brujería en lugar de a ti. ¿Qué tiene la culpa el pobre perrito? Son supersticiones, hermanos, que no debemos de caer en ese tipo de pensamientos. Cristo nos ha hecho libres. Voltea con el que tienes a un lado y dile: Cristo te ha hecho libre. No te esclavices a todas estas cosas. No manejes, no gustes, ni aún toques. Son supersticiones. Son cosas que no tienen poder, hermano. Cosas, dice, que todas se destruyen con el tiempo, con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Es que si no ayunas, tú no eres cristiano. No, espérate. Tienes cierta reputación de sabiduría porque sometes la carne, estás en comunión con Dios. Pero no caigas en la superstición de que el ayuno trae poder espiritual a tu vida. Que ayunaste una semana y eres el supercristiano que puedes exhortar a todo el mundo y dar respuestas de todo tipo. Eso no tiene razón de ser en la vida cristiana ni en la palabra. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Porque todas estas cosas se destruyen con el tiempo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no te van a hacer santo. Deja de comer carne, no importa, pero no te van a hacer santo. No es que la carne roja tenemos que comer ahora de una mejor manera. Está bien, hazlo, pero no creas que por eso eres mejor cristiano. Lo que te va a hacer mejor cristiano es apegarte en la libertad de Cristo a la palabra de Dios. En la libertad con la cual Cristo te ha hecho libre, entonces comenzar a vivir, a tener una práctica de la palabra de Dios. Mis hermanos, Jesús nos liberó de la esclavitud, pero no para seguir viviendo en esclavitud, sujetos al temor, al desánimo, sino para tener la capacidad. Di conmigo, capacidad. ¿Y qué es capacidad? Que puedes hacerlo. Capacidad significa que sí puedes hacerlo. Para tener la capacidad de gozarnos en Cristo Jesús. Alguien que ha sido libertado por Cristo tiene la capacidad de gozarse en Cristo. ¿Cómo puedes cantar alabanzas si te están quemando en la hoguera? ¿Cómo puedes cantar alabanzas si te están devorando los leones? Por la capacidad con la cual Cristo te ha hecho libre para dominar lo que sea y poder darle la gloria a Dios en medio de todo. Estamos hablando de casos extremos, pero cada uno aplíquelo a lo que está pasando en su vida el día de hoy. A lo mejor para algunos es la enfermedad, pero Cristo te ha hecho libre, no para que andes en el temor de la muerte. Dios nos ha dado la capacidad de gozarnos en Cristo, poder vencer cualquier cosa que se nos ponga enfrente, cualquier gigante que quiera vociferar en contra de su iglesia, en contra de su pueblo, en contra del Dios viviente, como lo hizo David. Cristo rompió las cadenas, hermanos, del pecado, para ya no vivir más en el pecado. Cristo rompió las cadenas del temor a la muerte, para ya no vivir más sujetos a servidumbre por causa de la muerte. Cristo rompió las cadenas de la maldición de la ley, a fin de que no queramos ganarnos la salvación por medio de las buenas obras. Porque no se puede, Cristo la cumplió por nosotros. Ahora somos nuevas criaturas, criaturas libres. No nos esclavicemos de nuevo a tradiciones. ¿Y qué son las tradiciones? Cualquier cosa que se pueda hacer de manera continua, que haya salido del corazón o de la mente del hombre. Algunas son tradiciones buenas, pero se vuelven malas cuando les atribuyes poder, ya sea de salvación o poder para santificar. Tienes la tradición de irte con tu familia una vez al mes a tal lugar, váyanse,
Pero no pienses que por eso vas a tener una familia perfecta. Tienes que meterle la palabra de Dios, ponerlas en los postes de tu casa, hablarles en la mañana, levantarse, al acostarse, como lo dice la Escritura. Eso es lo que verdaderamente va a traer un cambio. No nos esclavicemos entonces a tradiciones, a miedos. No nos esclavicemos a pasiones o deseos. Fuimos creados para buenas obras, para hacer libremente la voluntad de Dios. Que esas obras, esas buenas obras de las cuales Cristo preparó de antemano, sean el resultado de un corazón libre, un corazón voluntario por hacer lo que a Dios agrada, con el fin de adorarle, con el fin de anunciar su gloria, con el fin de honrarlo. Porque Cristo ha pagado por nosotros, mis hermanos, a precio de sangre. Vivíamos de una forma horrible, pecaminosa, esclavizados, pero Cristo, dice la Escritura, nos rescató de esa vana manera de vivir, una manera vacía, hueca, sin sentido, sin propósito, la cual habíamos recibido ciertamente de nuestros padres. Pero Cristo nos rescató, no con cosas que se acaban con el uso, como el oro o la plata, sino con su propia sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual ahora creemos en Dios, dice la Escritura, quien le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Él, no en este mundo, no en las cosas temporales y pasajeras del mundo, sino en Cristo, en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Cristo nos ha hecho libres. Vivamos pues en la libertad con la cual Él nos ha hecho libres. Aquella libertad que ganó o que compró a precio de sangre. Porque si nos sujetamos, nos sometemos nuevamente a los preceptos, tradiciones, pensamientos de los hombres, entonces de la gracia hemos caído, hemos rechazado aquella forma de vida preciosa que Cristo Jesús vino a revelarnos. Aquella forma de vida por medio de la cual ahora nosotros también podemos participar por su Espíritu Santo, para vivir en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque ahora somos libres por ti, no porque seamos grandes, poderosos, no por lo que sintamos, no por lo que creamos, no por lo que digamos, o simplemente porque pensemos que te conocemos. Necesitamos entender que la única forma de ser libres es cuando tú nos haces verdaderamente libres. Una libertad que se nota, una libertad que se manifiesta por medio de esta nueva naturaleza, esta nueva inclinación, la nueva creación que ahora podemos tener. Háblanos y haznos entender
presencia en nuestro corazón. Porque ahora somos conocidos por ti. Y si alguno no es tu hijo en este lugar, Señor, penetra su corazón, hazle entender, amado Dios, la libertad que tú quieres darle. Si alguno no ha participado de tu naturaleza, Señor, obra en su corazón, en su alma, en su espíritu. Da libertad, dale paz, esa verdadera paz que viene como resultado de tenerte a ti en nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu presencia y tu palabra. Llena nuestros corazones y permítenos identificar aquel momento en el cual en vulnerabilidad estemos permitiendo que las circunstancias tomen control de nuestra vida, para no caer en esclavitud, sino acudir urgentemente a tu presencia. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Háblanos y sigue obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, somos libres en Cristo. Que su vida lo manifieste en el día a día. No caigamos en el engaño. Que no les vendan mentiras como verdades. Acudamos a la palabra y aprendamos a depender siempre, única y exclusivamente de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Que pase bonita tarde, hermanos.